que leer y de acuerdo a lo que me dicta el lenguaje español, entonces poder obtener una conclusión. Recuerden que ese proceso y que les debe de quedar bien claro que el proceso que estamos haciendo es razonar, pero razonar tiene una secuencia. Lo primero es recordar todo lo que aprendí bien. Entonces, ahí viene el primer problema, que si tú recuerdas algo y lo aprendiste mal, tu razonamiento no va a funcionar porque no tienes las bases adecuadas. Entonces, todo lo que debieron de haber aprendido es haberlo aprendido bien, toda la conceptualización, todos los verbos, todos los tiempos, lo que quiere decir una palabra con una letra, con acento, sin acento, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto involucra propiamente en lo que es el lenguaje español y también todos los conceptos que han visto desde el kinder, pero lo debieron de haber aprendido bien. Por eso es necesario que estudien, no solamente que piensen en que con un 8 ya estuvo, ¿no? No, o sea, hay que seguir estudiando lo mismo para que si en la evaluación obtuve un 8, todo eso que me hizo falta para no tener la perfección, pues lo vaya teniendo bien para que a posteriori todo lo que vaya aprendiendo cuando entre en el proceso de razonar lo pueda dar adecuadamente. Si no, me voy a estar quedando atrás, ¿no? Esa es la necesidad de estar estudiando bien, ¿no? Y no estoy hablando de ñoños, o sea, es simplemente dedicarle el tiempo necesario para aprender. Ya les había dicho, algunos necesitan 21 días, otros necesitamos 42, pero pues ahí hay que conocernos para saber qué es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, una vez que lo aprendieron bien, entonces viene el proceso de asociación. Ahora, para asociar es otro proceso que debieron de haber aprendido en la primaria. Y ese proceso fue básicamente con juego. El armar rompecabezas, el hacer crucigramas, el jugar timbiriche, el jugar damas chinas, damas inglesas, ajedrez, dominó, barajas, etcétera, etcétera. Olvídenlo de anime, ¿eh? Las cartas con anime esas no cuentan, ¿no? Esa es una alucinación que pues todos los niños que se dedican a jugar están, pero sí en otro mundo. Y eso no es bueno, ¿no? Ya, las barajas que venden allá en la Friki Plaza, es así, olvídenlo, ¿no? No, nada que ver con el proceso de asociar ideas. Bueno, ya que tienen bien el concepto de aprender y asociar, lo que van a tener que hacer es emitir un juicio, van a tener que emitir una conclusión, pero este juicio y conclusión obedece al proceso que ustedes saben hacer de asociar y al proceso de haberlo aprendido bien. Por eso el razonamiento no siempre se nos da a todos, porque no tenemos bien las bases ni de asociar ni de aprender. El proceso de asociar no hay tanto problema, yo lo puedo hacer a través de juegos, sigan armando rompecabezas, sigan jugando sudoku, sigan jugando, no sé, tantas cosas que hay, ¿no? Caras y gestos, o sea, todos esos juegos, turista, serpientes y escaleras, todos esos juegos que tienen como que estarle pensando de estrategia, digamos, eh, batalla naval también. Eso me sirve para desarrollar esa parte de asociar. Pero ya cuando estoy en la parte conceptual, pues obviamente hay que estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo hasta que todos los conceptos queden claros. Para que obviamente mi juicio sea el adecuado y mi proceso de razonamiento esté bien. Si no, no voy a poder dar ninguna conclusión adecuada, ningún juicio adecuado. Y eso implica que cuando estoy haciendo la evaluación, pues no voy a tener lo que yo esperaba. Muchas veces decimos, es que estuve estudiando un montón. No, no, no. O sea, no puedo comparar el estudio de una persona que necesita 42 días para aprender con el estudio de una persona que necesita solamente un día. Obviamente estamos hablando en un rubro específico, porque a lo mejor para otro rubro, llamémosle inglés, a lo mejor la que necesita un día, ella es la que ahora necesita 42, y la que necesitaba 42 para aprender álgebra ahora necesita nada más un día. Entonces, hay diferentes habilidades cognitivas de acuerdo al desarrollo neuronal que hayamos tenido durante toda nuestra vida y obviamente a la herencia, donde ahí no podemos decir estudié mucho, no, es estudiar lo necesario para obtener el conocimiento. Y en cada persona es diferente, no podemos redondear con estudiar mucho. Bueno, entonces, basándonos en todo el proceso cognitivo que les acabo de mencionar y que obviamente es aplicable para todas las materias, me están diciendo que calcule el valor. Calcular el valor ya sabemos que es a través de operaciones, operaciones inversas y todos los conceptos que sabemos. Luego mencionan que hay una n. Como hay una n, entonces hay que entender que la n, yo no conozco el significado en geometría analítica. Sin embargo, en otras materias esa n pudiera tener alguna implicación. Luego me están diciendo para que la recta, ok, si ya sé que es la recta, sabemos que hay 5 formas. De esa forma es la forma general para dar resultados, es la forma pendiente ordenado al origen y forma simétrica para graficar y pendiente
punto pendiente y la de 2 puntos para calcular la ecuación. Pero también debemos de tener en el entendido que en estas dos formas podemos obtener la abscisa, la ordenada y la pendiente. Y en estas dos formas debo de sustituir la abscisa, la ordenada y la pendiente. Perdón, debo de sustituir un punto y la pendiente, o 2 puntos. O sea, son dos conceptos que son diferentes. Luego, ya que me acordé de todo eso, de los conocimientos que tengo bien entendidos, entonces paso a lo siguiente, que la recta, si ustedes se dan cuenta, aquí dice recta L, aunque parezca un 1, o parezca un por lo tanto, tal que, perdón, aquí es la recta 1. Y esa recta, esa recta no tiene subíndice. Jamás estamos diciendo la recta 1 o la recta 2. Como no me están dando subíndice, quiere decir que nunca va a haber un ángulo entre rectas. Y por lo tanto, ya sé que no voy a utilizar la fórmula del ángulo entre rectas. Sin embargo, me doy cuenta que me están dando la forma general. Si me dan la forma general, ya sé que ese es un resultado, pero entonces detecto que vienen elementos en cada término. Este dijimos que se llama término lineal, y en ese término lineal, lo estoy escribiendo solamente para aclarar la idea. Sabemos que es el término lineal asociado a x. Sabemos que es lineal porque el exponente es 1, sabemos que el exponente es el que me dice cuántas veces la base se multiplica por sí misma, pero como ya está escrita una vez, no tiene sentido que escriba el 1 porque ya le escribí una vez, sería un pleonasmo. Luego, debido a eso, entonces entiendo que el signo es positivo, déjenme aquí lo escribo, entiendo que el signo es positivo, que el coeficiente, que es un número, está referido al 2, y que obviamente la variable es la x. Obviamente entre el signo hay un por y el 2 hay un por. Se lee más por 2 por x, eso ya lo habíamos mencionado, aunque se lea 2x simplemente. Sabemos que el signo positivo no se escribe al principio porque solamente se escribe cuando indique operación. Por lo tanto, ya sé que tengo un término asociado a la x, pero también tengo un término que está asociado a la variable y. Y esa variable y resulta que es este siguiente término, y entonces detecto que tiene el signo negativo, detecto que tiene un 3 porque es un número que es el coeficiente, y detecto que hay una variable que es la y, pero aquí es donde aparece la n. Eso quiere decir que si aparece la n no puede ser variable porque solamente puede ser asociado a una variable. Eso quiere decir que todo lo demás tienen que ser constantes, y al ser constantes entonces se convierte en un coeficiente. Los coeficientes también son constantes porque son números que conozco. Por lo tanto, la n pertenece al coeficiente, y entonces los elementos es un menos por 3n, que es el coeficiente, por una y, que es la que me está indicando que es el término lineal. Por lo cual, en el momento que yo recuerdo lo que es un término y lo asocio a lo que tengo, ese proceso de razonamiento me sirve para darme cuenta que la n va a ser una constante, que es un coeficiente, va a ser un número, que puede ser un número natural, un número entero, un número racional o un número irracional. Sabemos que existen todos esos tipos de números. Y además me está diciendo que pase por este punto, por lo cual si va a pasar por el punto P de coordenadas 4,2 entonces yo puedo realizar mi esquema. Recuerden que el esquema no es exacto, y entender que va a haber un punto que es 1, 2, 3, 4. Acuérdense que como son quintos, entonces tendría que dividir a la unidad en 1, 2, 3, 4, 5. Y de esos 5 solamente me sirve el 2 quintos. Por lo cual el punto, haciendo la proyección ortogonal, sabemos que la proyección ortogonal son rectas perpendiculares que son punteadas y que no las estoy dibujando, solamente me sirve para ubicar el punto. Entonces, con la ayuda de la proyección ortogonal, yo puedo ubicar al punto P. Y entonces me está diciendo el enunciado que pasa la recta. Por lo cual, la recta que yo tengo ahí en ese enunciado, de lo que yo estoy haciendo referencia, voy a tener una recta que va a pasar por ese punto. Puede ser que la recta pase así, puede ser que la recta pase así, puede ser que la recta sea perpendicular, puede ser que la recta sea horizontal, puede ser que sea inclinada, puede ser muchas cosas. Lo único que estoy consciente es que pasa por el punto P. En otras palabras, P
pasa por el punto P, eso quiere decir que P está en la recta. Y si P está en la recta, díganme a cuál concepto de todos los que hemos estado revisando se parece. Para hacer más. Sí, 37. 37, dime. 12. Dime. ¿Forma punto pendiente? No. ¿No quieres? 32. 32, dime. Forma simétrica. No. 12. 12, dime 12. Dime 12. Lugar geométrico. Muy bien, se parece al lugar geométrico. Esa es la parte más, esa es la parte más, específica, más robusta, más de cuidado de lo que es lugar geométrico. Porque el lugar geométrico, recuerden que es el punto que está representando a todos los puntos de la gráfica. Por lo tanto, el lugar geométrico hace referencia a que hay un punto de coordenadas x, y este punto es la unión de todos los puntos, es la secuencia de todos los puntos que están sobre la recta, suponiendo que esa es la recta. Aquí solamente hay que entender que estoy manejando dos conceptos diferentes. Un concepto es el punto que me está representando algo que yo conozco como lugar geométrico, y el punto que es un punto y que solamente es un punto. Este lugar geométrico son muchos puntos, pero en parejas ordenadas, o sea, la respectiva abscisa con la respectiva ordenada al origen. Por lo tanto, ahí viene la conceptualización del lugar geométrico. Esta X es esta X que está en la recta, y esta Y es esta Y que está en la recta. Por lo tanto, debido a lo que les acabo de explicar, bueno, aquí les voy a dejar que son muchos puntos. Entonces, el concepto que voy a aplicar, debido a todo lo que he estado mencionando, diciendo, analizando, etcétera, precisamente es el concepto que se denomina lugar geométrico. Permítame tantito. Va de nuevo. El asunto es que, vuelvo a repetir, ¿no? Calcula la recta, calcula el valor de n. Habíamos dicho que el valor de n iba a obedecer directamente a que sabemos que en una recta debe de haber el término lineal asociado a x, asociado a y. Habíamos mencionado que el término está formado por un signo, un coeficiente y una variable, y que en este primer término teníamos un signo positivo, un coeficiente que era 2, una variable que era x, que estaba elevado a la 1, y como estaba elevado a la 1, por eso sabemos que es lineal, no es necesario escribir el 1 aquí sobre la x. También hemos dicho que hay un término lineal asociado a la y, que sabemos que un término está formado de signo, coeficiente y variable, que es lo que tengo acá, signo negativo, coeficiente que es 3 y variable que es y. Y de ahí habíamos dicho que nosotros tenemos que decidir qué es esta n, pero esa n no puede ser variable porque precisamente solamente puede haber una variable. Eso implica que la n es una constante, y como es una constante es un coeficiente, y por lo tanto yo ya sé que es un coeficiente, yo ya sé que es un número. Ya sabiendo que ya es un número, sabiendo que ya sé lo que voy a calcular que va a ser un número, también les había dicho que la recta L no tiene L1 para hacer una recta inicial y una L2 para hacer la recta final, por lo tanto no va a haber ángulo entre rectas, y eso quiere decir que no puedo utilizar el concepto de la fórmula de ángulo entre rectas. Y cuando llego aquí dice que pase por el punto P, les había dicho que la ubicación del punto P, que solamente es un punto, se ubica en esas coordenadas, y estoy diciendo que P pasa por la recta. ¿Cuál recta? No sé cuántas rectas, no sé cuál recta, porque pudiera haber muchísimas rectas que están pasando por ese punto, ya sean verticales, inclinadas, con pendiente positiva, pendiente negativa, no lo sé, ¿no? Hay muchas. Pero entonces nos acordamos y les mencionaba del concepto de lugar geométrico. Lugar geométrico es el punto que representa a todos los puntos que están en la gráfica. El lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Por lo tanto,
Si yo sé que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica, esta ecuación está asociada a una gráfica que posiblemente sea esa, pero que tengo la certeza que este punto está en esta recta, y por lo tanto eso quiere decir que esta X es la X de la recta. Recuerden que ese punto de coordenadas X, Y está formado por la X que siempre escribo y por la Y que siempre escribo. Recuerden que todas las rectas hasta ahorita tienen un 3x menos un 5y menos 8 igual con 0, o sea, siempre aparece la X y la Y. Esa pareja de X y de Y es un punto de la recta, y para que yo pueda interpretar esa X y esa Y, debe ser a través del concepto de lugar geométrico. Por lo tanto, aunado todo lo que les dije, que es mucha información, lo sé, el lugar geométrico te permite, ese concepto de lugar geométrico, te permite realizar una sustitución. O sea, cada vez que digas el concepto de lugar geométrico, quiere decir que vas a hacer una sustitución, pero vas a hacer una sustitución del punto que está en el lugar geométrico. ¿Cuántos lugares geométricos vamos a conocer? La recta, la parábola, la elipse, todas, y la circunferencia. Y por lo tanto, aplicando el concepto de lugar geométrico, me queda que 2 multiplicado por la abscisa del punto que está sobre la recta, que es un 4, menos un 3 por la n multiplicado por la ordenada del punto que está sobre la recta, y que sabemos que la ordenada es 2/5 más 10 igual con 0. Lo único que estoy haciendo es sustituir la pareja abscisa ordenada del punto, de un punto que está sobre la recta, en el concepto de lugar geométrico, el cual me está representando muchos puntos, que son todos los puntos que están sobre la recta, y todos esos puntos que están sobre la recta me determinan la recta. Eso es lugar geométrico. Insisto, es un concepto muy robusto porque tiene muchas variantes, pero vamos a estarlo viendo a lo largo de las clases, a lo largo de los ejercicios. Vamos a ver dónde se puede aplicar el concepto de lugar geométrico. Lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Acuérdense que esta ya no es ecuación, porque no tiene X y Y, pero la que sí es ecuación es la de acá. Es una ecuación asociada a una gráfica, donde en esa gráfica hay muchos puntos, todos los puntos que están sobre la línea, ya sea línea recta o sea línea curva, porque también vamos a ver curvas. Va a haber un punto que representa a todos estos puntos, y que lo voy a poder sustituir en la X, la coordenada abscisa, y en la Y, la coordenada ordenada. ¿Alguna duda, sugerencia, pregunta, comentario de lo que es lugar geométrico y de por qué utilicé lugar geométrico? Ok, si abren el micrófono es que no hay nada, y entonces me voy al siguiente concepto. Una vez que ya apliqué el concepto de lugar geométrico, pues obviamente necesito realizar multiplicaciones, donde en esta multiplicación, obviamente esa multiplicación me va a involucrar la ley de los signos. También, si ustedes se dan cuenta, este es un número entero multiplicado por un número racional. Eso quiere decir que al entero le debo de agregar 1 para multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Eso implica entonces que voy a utilizar el concepto que es la multiplicación de números racionales. Y de una vez, si ya se dan cuenta, al multiplicar por 1, estos van a ser quintos. Como todos van a ser quintos, pudiera de una vez considerar todo como quintos. Pudiera ser una opción. Como no es tan necesario, vamos a dejarlo solamente ahí, y entonces me voy a dar cuenta que aquí me da más por más, más por menos, menos, y aquí tengo un positivo. Pero entonces entiendo que puedo aplicar otro concepto que se denomina términos semejantes, porque me doy cuenta que este 8 con este 10 van a ser términos semejantes, y como los dos tienen el mismo signo, puedo utilizar la ley de la suma. ¿Por qué? Porque tienen el mismo signo, y al tener el mismo signo, los números se van a sumar y se deja el signo que predomina. Por lo tanto, después de aplicar todos esos conceptos, voy a obtener un 18
2 por 4, 8, más 10, 18, menos 6, porque este 3 multiplicado por el 2 sabemos que me da 6, y obviamente la n no se puede multiplicar, por eso solamente se deja indicada la multiplicación, menos por 6 por n, dividido entre, dijimos que aquí hay un 1, el 1 por el 5 me queda 5, y eso es 0. Aplicando ley de los signos, multiplicación de números racionales, términos semejantes y la ley de la suma. Ya saben que si tienen alguna duda, abran el micrófono y luego me dicen, ¿no? Bueno, de aquí me doy cuenta que aquí hay un 18 y ese 18, como este no es un término semejante, entonces no puedo hacer la resta. Entonces lo primero que verifico es lo de términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces voy a optar por operación inversa. Aquí hay una suma, la operación inversa es una resta y me va a quedar menos 18. Eso quiere decir que aquí voy a tener que realizar el concepto de operación inversa. Y de una vez, este 5 que está multiplicando, sabemos que va a multiplicar al numerador. Por lo tanto, sigo con operación inversa. Ya habíamos dicho que el signo siempre se va a quedar con el numerador. Por lo tanto, este menos 6 va a quedar dividiendo al resultado que me dé. Pero todo sigue siendo operación inversa. Por lo tanto, después de aplicar el concepto de términos semejantes, como no puedo hacer la resta, me voy a operación inversa, me queda que la n se va a calcular como un menos 18. Acuérdense que aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, dividido entre un menos 6, porque este está multiplicando, y multiplicado por un 5, porque como está dividiendo, la operación inversa es multiplicar. Entonces multiplico por 5 y divido entre menos 6. Obviamente de ahí voy a saber rápido el asunto, porque primeramente voy a aplicar ley de los signos, porque son signos iguales los que se están dividiendo. Voy a aplicar también el concepto de división, porque yo puedo repartir 18 pesos entre 6 personas y me toca de a 3 pesos por persona. Por eso estoy aplicando el concepto de división, porque me da un valor exacto. Voy a dividir y ya que me di cuenta que este es un 3, pues simplemente lo multiplico, que es una multiplicación de números enteros. Realizo también la multiplicación y por lo tanto me doy cuenta que la n tiene un valor de 15. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Comentario o lo que sea? Entonces solo cuando veamos el lugar geométrico se va a sustituir el punto que nos den por los valores de la abscisa y de la ordenada. Cuando tú veas un punto y que te digan pasa por el punto, sí, puedes aplicar el concepto de lugar geométrico. ¿Por qué? Porque este punto está en la recta y por lo tanto la abscisa puede ser sustituida en la X y la ordenada puede ser sustituida en la Y. ¿Sí? En esos casos sí, pero te tienen que decir precisamente que pase por el punto y que te den también la ecuación. Sabemos que ahí está en forma general. Entonces todo eso lo vas asociando y vas a determinar cuándo sí se puede y cuándo no se puede. ¿Alguien más? Ok, sale bien. Mientras terminan, espérenme tantito, porque... Entonces, ahora me están diciendo en el enunciado que obtén las ecuaciones. Obviamente estamos hablando de un plural. Si estamos hablando de un plural, sabemos que pueden ser 2 ecuaciones, 3 ecuaciones, 4 ecuaciones, 5 ecuaciones, muchas. Posteriormente me están diciendo de las 2, entonces ya reducimos a 2, perfecto, ahí la llevamos, que son rectas, perfecto. Para poder obtener la ecuación de la recta, sabemos que hay dos formas, que es la forma punto pendiente y la forma 2 puntos. Por lo tanto, ya me están enfocando que necesito utilizar esas dos formas. No necesito leer todo el ejercicio para saber lo que voy a hacer. Este proceso, insisto, es el proceso de razonar. Recuerden que es recordar lo que aprendieron bien, asociar con lo que están teniendo y dar un juicio, dar una conclusión. Ese proceso de razonamiento lo van a estar haciendo siempre. Cada vez que tengan un ejercicio, cada vez que haya algún problema. Solamente haciendo la aclaración, recuerden que los problemas son problemas de física, química, biología, matemáticas, etc. Pero en la vida no tenemos problemas, tenemos tribulaciones, porque lo que nos ocurre en la vida, el tribunal decide qué hacer y no hay una respuesta absoluta.
O sea, por poner algo, ¿no? Si me engaña mi novia, entonces el tribunal que soy yo va a decidir mandarla lejos o darle otra segunda oportunidad, aunque ya me haya engañado 6 veces más, ¿no? Entonces no hay un sí absoluto. Por eso es tribulación, porque el tribunal que puedo ser yo, mi papá, mi mamá, mi novia sea, es el que decide. Por eso ustedes no tienen problemas, tienen tribulaciones. Estos sí son problemas. Y los problemas se pueden resolver de muchas maneras, pero solamente tienen una única solución. Esa es la diferencia con las tribulaciones. Una tribulación que le ocurre a los seres humanos no tiene una única solución. Son muchas soluciones, pero obviamente de acuerdo a la solución viene la consecuencia. Y esa consecuencia no se puede elegir, es de manera directa a la decisión que ustedes tomaron. Bueno, entonces, regresando a esta situación, ya sabemos que hay dos rectas y pasan por el punto P. Si se dan cuenta, en el momento que me dicen pasa por el punto P, ya, listo. Con solamente eso ya puedo utilizar el concepto de lugar geométrico. Porque el lugar geométrico me está representando, perdón, es una ecuación asociada a una gráfica y en la X y en la Y es la pareja de todos los puntos que forman precisamente esas dos rectas. Pero ahora hay que decir que hay un punto común porque las dos rectas pasan por este punto. Eso quiere decir que ese punto de coordenadas 2,4 pertenece tanto a la primera recta como a la segunda recta. O sea, puedo hacer una sustitución en ambas rectas. Ahora bien, después me dicen, y forman ángulos de 60 grados con la recta, ándale. Eso quiere decir que son dos rectas que pasan por este punto, pero también forman un ángulo de 60 grados con otra recta que se llama así. Y si ustedes se dan cuenta, aquí cuando me mencionan ángulo, yo debo de pensar en recta 1, que es la inicial, y en recta 2, que es la final. Sin embargo, aquí no me dicen nada si es 1 o si es 2. Conclusión, lo que está ocurriendo es que esta recta, hagan de cuenta que es esta recta, puede ser la recta 1 cuando estoy hablando de este ángulo, pero también esa recta puede ser la recta 2 cuando estoy hablando de este ángulo. Obviamente para esta recta que dibujé en azul, esta es la recta inicial, y para que le dibujé en rojo, la otra es la recta final. Lo importante es que estos sean de 60 y de 60. Esa es la razón por la cual yo no estoy diciendo en ningún momento que esta recta sea la inicial o la final. Pero todo eso viene de la conceptualización. Acuérdense que aquí no puedo hablar de ángulos opuestos por el vértice, porque les había dicho que los ángulos opuestos por el vértice, efectivamente los dos van a medir lo mismo, pero también les había explicado que la recta inicial es la misma, ya sea para un ángulo o ya sea para el otro ángulo. Por eso yo no puedo pensar en ángulos opuestos por el vértice, que fue un concepto que les expliqué al principio de todo lo que vimos del cálculo con ángulos. Por lo cual, entonces, ¿qué es lo que debe de ocurrir? Pues sí, qué bueno que ya supiste que hay un concepto que es lugar geométrico, pero yo no puedo sustituir en esta recta. ¿Alguien me puede decir por qué no puedo sustituir el concepto de lugar geométrico en esa recta? 12. 12, dime 12, ¿por qué? Porque ese ángulo no está en la recta, sino pertenece a las dos rectas que vamos a encontrar su ecuación. Ok, va que va, muy bien. Entonces, ahí lo dijo un poquito enredado su compañera, lo cual es entendible porque pues vamos comenzando, apenas estamos empezando a que se aprendan a expresar, pero lo que dice su compañera simplemente fue que yo tengo una recta y que voy a formar un ángulo de 60 grados con otra recta, pero esta otra recta, fíjense bien, esta otra recta pudiera dar el caso que se cruza con la otra recta por aquí, se cruzan acá, y que este sea el punto de coordenadas 2, menos 4. Pero esta recta, este cruce, fue con dos rectas, y estas dos rectas, voy a dibujarla con otro color para que no se me pierdan. Vamos a dibujarlo así. Entonces, aquí estas dos rectas forman 60 grados, y aquí estas dos rectas forman 60 grados. La única diferencia es que las dos rectas iniciales se cruzan en un punto que es este, pero el ángulo
este ángulo y este ángulo no tiene el vértice que es este punto. Si ustedes se dan cuenta, esto es un triángulo, básicamente estoy viendo un triángulo, donde en ese triángulo pues estaría hablando entonces de un triángulo isósceles, porque estos son opuestos por el vértice, entonces estos son de 60 grados y ya estuvo. Puede ser la disposición que les acabo de mencionar aquí. Entonces vamos a continuar con la lectura del enunciado. Recuerden que todavía no he terminado de leer el enunciado, solamente estamos viendo todo el razonamiento, o sea, el concepto asociado a lo que voy leyendo, y que obviamente ustedes tienen que hacerle de igual manera, ¿no? Poco a poco irán agarrando velocidad, pero al principio pues sí tienen que irse con calma con las lecturas, ¿no? Entonces habíamos dicho que ya eran las ecuaciones de dos rectas que pasaron por un punto, por lo tanto puedo aplicar el concepto de lugar geométrico, y que forma un ángulo de 60 grados con la recta que está aquí. Es decir entonces que si la recta que está aquí por aquí, voy a emplear la fórmula de ángulo entre dos rectas. Acuérdense que es ángulo, aquí escribí ángulos, dejen quitarle la S, y también sabemos que esa fórmula es la tangente del ángulo alfa, donde este ángulo alfa, como me lo habían mencionado al principio de la clase, es el ángulo entre las dos rectas. Se calcula como la pendiente de la recta final menos la pendiente de la recta inicial, entre 1 más la pendiente de la recta final por la pendiente de la recta inicial. Eso quiere decir que forzosamente para utilizar esta recta, esos datos ya me los dieron. El primer dato es 60 grados. Si ya me dieron 60 grados, eso quiere decir que en 60 grados yo me acuerdo del triángulo. Este triángulo que mide 60, 30 y mide aquí 90. Habíamos dicho que este mide 2, este mide 1 y este mide raíz de 3. Y por lo tanto de ese triángulo, la tangente del ángulo de 60 grados, y que debe de estar en el primer cuadrante, porque 60 grados está en el primer cuadrante, solamente es la longitud del cateto opuesto, donde la longitud del cateto opuesto es una raíz de 3, dividido entre la longitud del cateto adyacente, que es un 1. Por lo tanto, tangente es raíz de 3. Esa ya la tengo y la puedo obtener del triángulo. Pero también necesito pendientes. Debido a que esta recta es la que va a formar el ángulo de 60 grados, entonces yo debo de calcular precisamente la pendiente de esta recta. Entonces vamos a dejar a un lado el concepto de lugar geométrico. Sabemos que sí lo podemos aplicar, no sé en qué momento lo voy a aplicar, pero sabemos que lo vamos a aplicar. Entonces vamos a guardarlo por aquí abajo, ese concepto. Pero lo que sí sabemos es que de esta recta, como esta recta forzosamente es una para formar el ángulo de 60 grados y que necesito utilizar, por lo tanto de esta recta necesito obtener la pendiente. Ahora bien, díganme ¿con qué forma puedo obtener la pendiente de esa recta? 35. 35, dime. La forma pendiente al origen. No se llama pendiente al origen. 41. 41, dime. 30. Dime 41. Forma pendiente ordenada al origen. Ok, muy bien. Es forma pendiente ordenada al origen. Y por lo tanto, si es la forma, para que vayan entendiendo lo que voy a hacer, es la forma pendiente ordenada al origen. Se supone que yo necesito un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa forma? 5, dime 5. Dime 5. Dije 35, profe. 35, dime 35. Calcular el valor de Y. Ok, entonces vamos a calcular el valor de la Y. Fíjense cómo las cosas que hoy estoy preguntando poco a poco empiezan a llegar a ser repetitivas.
Y al ser repetitivas, pues sirve que pues van aprendiéndoselas que hacer en cada una de ellas. Y si voy a calcular el valor de la y, pues sabemos que el concepto que debo de aplicar es operacionalmente necesito aplicar también algo que se denomina fracción parcial. Y con esos dos conceptos, entonces ya puedo escribir que la y es menos x4. Curiosamente, ahora no necesito el concepto de fracción parcial. No hubo la necesidad de escribirlo como fracción parcial. Sabíamos que eran esos los que originalmente pasaban. Pero ahora no, por la única y sencilla razón que la y no tiene ningún número. Dime. Perdón por interrumpirlo, pero estoy diciendo compañeras y quiero aceptar las clases, por favor. Ya las acepté. Ya me di cuenta que me faltaban 4. Disculpen, Dios te pague. Entonces, de aquí nosotros nos podemos dar cuenta que por lo que hemos aprendido, el coeficiente que está aquí es la pendiente. Por lo tanto, la pendiente es menos 1. Sabemos que aquí hay un número 1. Ese número 1 me está diciendo que se va a tomar como sumando a la x una vez. Recuerden que cuando dicen 2 por 3 quiere decir dos veces sumando. Entonces, si tienen al 1x, quiere decir que van a tomar una vez a la x como sumando. Por eso no es necesario escribir este 1, y por eso de ahí podemos, a través de un proceso de razonamiento, podemos concluir que hay menos 1. Y de manera similar, también sabemos que este es un punto que se llama ordenada al origen, que tiene una ordenada, que es precisamente el término independiente, y esa ordenada es la otra coordenada, o sea la abscisa, es 0, ¿no? Bueno, de ahí lo importante es lo siguiente, que como yo ya sé que la m va a ser menos 1, y teniendo claro la imagen que les había presentado hace un momento, se las voy a repetir aquí, donde va a haber una pendiente menos 1, sabemos que menos 1 quiere decir baja 1 y avanza 1, por eso estoy seguro que esta pendiente, esa recta va a formar un ángulo de 60 grados con otra recta, no sé cuál sea, a lo mejor es esa, y también va a formar un ángulo de 60 grados con otra recta, que posiblemente la otra recta pudiera ser así, y entonces tal vez este es un ángulo de 60 y este es un ángulo de 60. No lo sé, ¿no? Pudiera ser. Lo importante es que estas dos rectas están en un punto de intersección, donde ese punto de intersección es el punto 2, menos 4. Esa es la situación, ¿no? Entonces, la pendiente que acabo de obtener es la del circular, una es la azul y otra es la verde. Acuérdense que hace ratito hice un dibujo diferente, ahorita estoy haciendo un dibujo que tiene otra connotación, pero lo importante es que entiendan eso. Por lo tanto, considerando ese dibujo, va a haber dos posibilidades. Esas dos posibilidades obedecen a que la recta inicial sea la que tiene menos 1, y la otra posibilidad, vamos a ponerle aquí inciso A e inciso B, es que la que tenga la pendiente menos 1 sea la recta final. Entonces, que esta recta que me están mencionando aquí sea la inicial o sea la final. Eso ya lo habíamos dicho desde el principio cuando empezamos a explicar. Por lo tanto, como son las dos posibilidades, ahora sí voy a utilizar la fórmula para ángulo entre dos rectas. Y recordemos que la fórmula para calcular el ángulo entre dos rectas menciona que la tangente del ángulo es la pendiente 2 de la recta final menos la pendiente de la recta inicial menos 1 más el producto de la pendiente 2 por
Entonces, ahí yo ya tengo las dos fórmulas. Y como ya tengo las dos fórmulas, entonces lo que voy a proceder es precisamente a realizar la sustitución. Y si realizo la sustitución, voy a escribir que la tangente de 60 grados es la pendiente de menos la pendiente de la recta inicial, que dijimos que iba a ser la primera opción, que va a ser menos 1, entre el 1 más la pendiente de la recta final, que no la conozco, por la de la recta inicial, que es menos 1, porque había dicho que había dos posibilidades, que esta fuera la de la recta inicial o fuera la de la recta final. Obviamente, cuando hago la otra sustitución, se sigue conservando que es la tangente de 60 grados, pero ahora la que va a ser la pendiente de la recta final es menos 1, y la que no voy a conocer es la pendiente de la recta inicial. Dividí entre 1 más la pendiente de la recta final, que es menos 1, por la pendiente de la recta inicial, que son las dos posibilidades que les había mostrado en la siguiente. Obviamente en las dos pues se va a trabajar exactamente lo mismo. ¿Y qué es exactamente lo mismo? Primeramente necesito calcular la tangente de 60, pero ya saben que la tangente de 60 habíamos dicho por el análisis que hicimos por aquí arriba que simplemente es raíz de 3, entonces esa ya la calculamos. Ya que calculé, entonces se van a dar cuenta que aquí hay una ley de signos, porque voy a multiplicar signos iguales y signos diferentes. El producto de signos iguales es positivo y el producto de signos diferentes es negativo. Posteriormente, sobre el concepto de término semejante, me doy cuenta que este es M2 y este es un número, por lo tanto no hay términos semejantes. Y como no hay términos semejantes, no puedo aplicar ley de la suma o de ley de la resta. Lo mismo ocurre aquí en el numerador. No puedo aplicar ley de la suma o ley de la resta. También acuérdense que aquí viene involucrado la jerarquía de operaciones. Porque por jerarquía de operaciones algunos pudieran decir, pues voy a dividir M2 entre M2. Y M2 entre M2 la cancela y lo que ya hacían antiguamente, ¿no? Sabemos que ahora la jerarquía de operaciones me hace referencia a que este es un paréntesis. Por lo tanto, primero hay que hacer la operación de arriba, pero como no son términos semejantes, no se puede hacer la operación. Lo mismo aquí, primero tengo que hacer la multiplicación, ya la hice, es menos, luego tengo que hacer la resta, pero como no son términos semejantes, no puedo entonces realizar la operación. Vamos a componer esto para darle un poquito más de orden. Primero necesito checar la jerarquía de operaciones y posteriormente necesito verificar lo de términos semejantes. Entonces, otra vez, términos semejantes va después, jerarquía de operaciones va antes. Ok, entonces para que vayan quedando bien las secuencias de lo que estamos haciendo, ¿no? Jerarquía de operación y términos semejantes. Por aquí faltaba la I, la S. Listo. Y entonces todo eso me lleva a la conclusión que de lo que debo realizar es la operación inversa. O sea, este denominador va a multiplicar al miembro izquierdo. Pero para hacer la multiplicación también necesito aplicar la propiedad distributiva, porque se va a distribuir la multiplicación de este raíz de 3 sobre el primer sumando y sobre el mirando y el sustraendo. Obviamente aquí no voy a hacer propiedad distributiva. Conclusión de hacer todo eso, me va a quedar tangente de 60 por 1, sabemos que es tangente de 60, y la tangente de 60 ya la habíamos calculado anteriormente, y esa era una raíz de 3. Posteriormente, más por menos es menos. M2 por 1 es menos M2. Pero por la tangente de 60, entonces me va a quedar un menos raíz de 3, porque sabemos que la tangente de 60 es raíz de 3, multiplicado por la M2. Sabemos que el 1 por tangente de 60 es tangente de 60 y esa es raíz de 3, ¿no? Y en el miembro derecho solamente tengo una M2 más 1 y ya quedó. Por lo tanto, lo que sigue es... disculpen, aquí tengo que hacer lo mismo porque lo estoy llevando a la par. Si lo estoy llevando a la par, hago lo mismo.
Por lo tanto, aquí me queda una raíz de 3 menos una raíz de 3 por m1. Fíjense cómo está cambiando. Porque obviamente eso es parte de lo que estoy haciendo en el problema. Y esto es menos 1 menos m1, que es la pendiente de la recta inicial. ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? Ok, si no hay dudas, entonces... ¿Dónde, chiquita? Los conceptos de arriba, donde puse términos constante, propiedad reflexiva. Propiedad reflexiva. Ah, sí, operación inversa. Tienes razón, no lo había escrito. ¿Qué número de lista tienes? 22. Ok, muy bien, Dios te lo pague. Entonces, volvamos a regresar desde donde estemos para que quede claro esta situación, ¿no? Entonces, ya que había tenido la sustitución de la tangente, acuérdense que eso obedecía a M1 y M2, entonces empecé a hacer operaciones inversas. Recuerden que se calcula la tangente de 60, que ya habíamos dicho que la tangente de 60 es raíz de 3, que la había obtenido por acá arriba, y la ley de los signos era porque tenía un menos por menos y un más por menos, y también la jerarquía de operaciones obedecía a que como hay una división, primero tengo que hacer esta operación y luego esta operación, y por lo cual no puedo dividir esta de aquí con esta de acá. Y entonces, por términos semejantes, habíamos dicho que tampoco se puede hacer ley de la suma o ley de la resta, y por eso apliqué operación inversa multiplicando por la raíz de 3 que me llevaba a realizar la propiedad distributiva, distribuyendo la multiplicación de la tangente por el 1 y de la tangente por el otro sumando. Entonces, debido a eso, aquí quedó raíz de 3 por 1, me da raíz de 3. Luego me quedó un raíz de 3 por m2, siendo negativo, que aquí está el raíz de 3 por m2. Posteriormente tengo la por menos es más, el 1. Y acá lo mismo, sabemos que tangente es entre raíz de 3. Raíz de 3 por 1 me da raíz de 3. Luego raíz de 3 por m1, como es negativa, me queda menos raíz de 3m1. Y en el miembro derecho, pues habíamos dicho que estos no son términos semejantes, por lo tanto quedan igual. Y como ahorita me hizo la aclaración su compañera, me hacía falta agregar el concepto de operación inversa, debido a que este y este son términos semejantes. Por lo tanto, este con operación inversa me queda positivo, pero como está en el miembro derecho, aplico la propiedad reflexiva y lo puedo escribir en el miembro izquierdo sin ningún problema. Lo mismo hago con el 1. El 1, la operación inversa es negativo, por lo tanto, este raíz de 3 y el menos 1 de la operación inversa me quedan ubicados en el miembro izquierdo, pero por propiedad reflexiva yo lo puedo escribir sin ningún problema en el miembro derecho. Lo mismo ocurrió por acá. Aquí tengo términos semejantes. Como este es más grande y quiero que quede positivo, lo mando con operación inversa al miembro derecho, pero este raíz de 3 junto con este que están en el miembro derecho, los escribo en el miembro izquierdo por el concepto de propiedad reflexiva. Recuerden que propiedad reflexiva dice que todo es igual a sí mismo, por lo tanto puedo escribir de un lado o del otro. Y de la misma manera, como ya todos quedaron en el miembro derecho, que los terminé escribiendo en el miembro izquierdo, hago lo mismo con este 1, la operación inversa es la suma, escrita en el miembro izquierdo, pero por propiedad reflexiva, la escribo en el miembro derecho. De ahí ya está lo de la operación inversa y todo lo demás de lo que vamos, ¿no? Ahora les mencionaba que seguía el concepto de factorizar. Factorizar dijimos que es expresar en factores y el método que se va a utilizar es el de máximo común divisor. Aquí en máximo debe ser el número más grande, pero el común, el único común es la M2, por eso solamente he escrito el M2. Y la M2 va a dividir, por eso es el concepto de máximo común divisor. No se llama el método de factor común, nunca se ha llamado factor común, siempre ha sido máximo común divisor, pero es más fácil de explicar. Realmente me quedo con factor común, pero no ese es el concepto adecuado. Entonces, como les dije que divide, por eso es divisor, el procedimiento es dividir. Y si ustedes dividen M2 entre M2, como es la misma cantidad, la división de dos cantidades iguales siempre me da la unidad. Por lo tanto, esa primera división me va a llevar a que aquí escriba un 1.
hago la división de más raíz de 3 entre m2 dividido entre m2. Sabemos que esta m2 con este m2 me da 1 y por lo tanto solamente quedaría expresado el signo más, porque fue un más entre más que me da más. Luego raíz de 3 entre un 1 que está aquí, solamente escribo raíz de 3. Y sabemos que m2 entre m2 es 1 y 1 por raíz de 3 sigue siendo raíz de 3. Por lo tanto, con que escriba solamente raíz de 3 es más que suficiente. Y en el miembro derecho pues no hago nada, no se está factorizando y queda lo mismo. Yéndonos a la otra, porque acuérdense que la estamos trabajando a la par, aquí ocurre lo mismo. Tengo un máximo común divisor común, tengo un común que va a dividir a los dos, donde ese común es la pendiente de la recta inicial. Como es divisor, el procedimiento es dividir. Y si yo divido raíz de 3m1 entre m1, sabemos que m1 entre m1 es 1 y 1 por raíz de 3 sigue siendo la raíz de 3. Por lo tanto, aquí escribo por raíz de 3 y luego menos 1 menos m1 entre m1, pues sabemos que m1 entre m1 me da la unidad y solamente aplicaría la ley de los signos y la ley de los signos me lleva a escribir menos 1. Obviamente aquí estoy faltando de escribir el concepto que es la ley de los signos, porque por eso este más entre este más me da también más. Y de ahí yo obtengo la factorización por máximo común divisor. Recuerden que ese es el procedimiento. Varios maestros se los enseñan como multiplicación. Multiplica este por este y te da el de arriba. Multiplica este por este y te da el de arriba. Pero ni siquiera se entiende bien el concepto, porque no se llama multiplicación, se llama propiedad distributiva. Entonces por ahí hay varios conceptos que pues luego nos los manejan mal y que está bien, ¿no? No pasa nada. O sea, ahorita nada más hay que dejarlos claros para que puedan seguir avanzando. Obviamente en el miembro derecho solamente se reescribe el raíz de 3 más 1 porque como no son semejantes pues no puedo hacer la operación, lo cual ya lo habíamos dicho desde antes. Y por último, como yo necesito calcular el valor de las pendientes, es algo que denomina propiedad, no es cierto, disculpen, que se denomina operación inversa. Este que está multiplicando va a dividir, esto va a dividir. Y por lo tanto, me va a quedar como resultado que la pendiente 2 es la raíz de 3 menos 1 dividido entre 1 más la raíz de 3 y la pendiente 1 de la otra recta es raíz de 3 más 1 dividido entre raíz de 3 menos 1. Pero ahorita tengo un problema bastante grave. Espero que lo detecten. ¿Hay alguien que se dé cuenta cuál es el problema bastante grave en esta vez? 22, dime. No podemos tener raíces cuadradas en el denominador. Ok, muy bien. No puede haber raíces, no precisamente solamente raíces cuadradas. Ningún tipo de raíz puede haber en el denominador. Eso no puede ser. Eso es algo que me dijeron desde hace mucho tiempo. Y si no me lo dijeron, se los digo. En el denominador nunca puede haber raíces. Como nunca puede haber ahí raíces, vamos a aplicar un concepto que se denomina racionalizar el denominador. Recuerden, nunca puede haber raíces en el denominador, ¿eh? O sea, no es que se me pasó. No, nunca puede haber raíces. Y si tú dejas raíces en el denominador, no estás manejando adecuadamente los conceptos y entonces estaría mal tu ejercicio. Pero para poder hacer lo de racionalizar el denominador, vamos a agregar un concepto que se denomina multiplicar por 1. ¿Qué quiere decir multiplicar por 1? Quiere decir que lo mismo que voy a escribir en el numerador es lo mismo que voy a escribir en el denominador para que al dividir dos cantidades iguales me dé a 1. Y 1 por todo lo demás, sea lo que sea, sigue siendo el mismo número. No hay ninguna afectación. O sea, si yo multiplico 5 por 1, pues sigue siendo 5. Pero si ese 1 lo obtuve de un 7 entre 7, pues resulta que esa multiplicación me da 35 séptimos, porque multiplico como numerador por numerador y denominador por denominador, y este 35 séptimos sigue siendo 5. Eso es el concepto de multiplicar por 1. Y aparte, voy a aplicar otro concepto, y ese otro concepto que también lo manejé
en álgebra se llama producto de binomios conjugados. Y el producto de binomios conjugados obedece a que si yo tengo un binomio en suma multiplicado por otro binomio en resta, el resultado es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo término. ¿Por qué ocurre eso? Porque si ustedes multiplican elemento por elemento, les va a quedar, multiplican elemento por elemento, les va a quedar más BA menos B cuadrada. Y si ustedes se dan cuenta, estos, al ser términos semejantes, me da 0 y me lleva a la diferencia de cuadrados. Entonces, debido a esa multiplicación que le hicieron en álgebra, pues ahí queda demostrado por qué el producto de binomios conjugados. ¿Qué es un binomio conjugado? Son dos binomios que tienen diferente operación. Una es la suma y otra es la resta. Esos son los binomios conjugados. Se multiplican y curiosamente el producto de binomios conjugados siempre me da una diferencia de cuadrados. Y por lo cual, esta multiplicación por 1 va a ser con este binomio conjugado. O sea, el binomio conjugado va a ser 1 menos raíz de 3. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que no haya raíces en el denominador. Si ustedes entienden ese concepto, que este concepto es de álgebra, por eso es bueno que aquí se los muestre. Aquí también tengo un binomio, pero el binomio conjugado va a ser con los mismos términos, solamente que en lugar de ser una resta, ahora va a ser una suma. Esa es la conceptualización de producto de binomios conjugados. Ahora, recuerden que esta raya de fracciones son paréntesis. Entonces, aunque no esté indicado, ahí yo ya tengo el producto de binomios conjugados tal cual se ve en lo que les acabo de escribir en la conceptualización, para que no se queden con la duda que es que me falta un paréntesis. No falta, porque la raya de fracción ya es un paréntesis y ya se ve entonces como lo que tengo en la conceptualización que les acabo de escribir. Obviamente, como que es multiplicar por 1, les había dicho que por 1 quiere decir que debe de ser la misma cantidad en el numerador y la misma cantidad en el denominador. Tengo un raíz de 3 más 1. ¿Sale bien? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, tengan mucho cuidado, porque si no, pueden llegar a tener errores conceptuales bastante graves. No puede haber raíces en el denominador y por lo tanto estoy haciendo la aplicación de ese concepto. Y entonces, aplicando ese concepto, me va a quedar que M2, la pendiente final, es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El primero al cuadrado es 1 al cuadrado y el segundo al cuadrado es raíz cuadrada elevado al cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tengo operaciones inversas. La raíz cuadrada y el cuadrado son operaciones inversas. Las operaciones inversas me llevan al número original. El número original es 3. Y como habíamos dicho que es una diferencia de cuadrados, aquí me queda una resta. Eso quiere decir entonces que lo que voy a tener es un 1 menos 3. ¿Por qué? Porque el cuadrado de 1 por 1 es 1, y el cuadrado de 3 es raíz de 3 por raíz de 3, que es una raíz de 3 al cuadrado, y por ser operaciones inversas solamente me queda el 3. ¿Por qué la resta? Porque habíamos dicho que el producto de binomios conjugados siempre me va a dar una resta, que es la diferencia de cuadrados. De la misma manera, esos conceptos aplicados en la otra, me queda que la pendiente 1 tiene como denominador este al cuadrado, que es raíz de 3 por raíz de 3, que implica raíz de 3 al cuadrado, y hacer operaciones inversas solamente me queda el 3, y este 1 al cuadrado, donde 1 por 1 es 1, y como es una diferencia de cuadrados, porque el producto de binomios conjugados siempre me da una resta, entonces aquí el resultado va a ser un poco diferente al que tengo en la otra. El resultado aquí va a ser 3 menos 1. Pero a final de cuentas, en los dos estoy aplicando el producto de binomios conjugados. Ahora bien, dime.
¿Por qué a los que están en M2 fueron negativos y a los que están en M1 fueron positivos? Porque debes de buscar un producto de binomios conjugados para que te dé la diferencia de cuadrados. Y cuando te da la diferencia de cuadrados, ya no hay raíces en el denominador. Por lo mismo, cuando tú te das cuenta de aquí hay una suma. Entonces, el binomio conjugado debe de ser la resta. Eso es el concepto de binomio conjugado. ¿Qué es un binomio? Son dos términos. ¿Qué es conjugado? Que en lugar de la suma sea una resta. Si te das cuenta, aquí tienes un binomio. Son dos términos. Aquí tienes un binomio. Pero para que se llamen binomios conjugados, en uno debe de haber una suma y en otro debe de haber una resta. Y si te das cuenta hay una multiplicación, aquí está el paréntesis y ya dijimos que la raíz de fracción es otro paréntesis. Por eso lo que yo creo es un producto de binomios conjugados para que puedas racionalizar el denominador. Ese es el concepto de álgebra que lo vas a utilizar un montón en cálculo diferencial y que por eso ahorita me estoy deteniendo para que les quede claro y que cuando lleguen a cálculo diferencial no tengan esa enorme duda de dónde salió, ¿no? Salió desde álgebra, pero aquí se los explicamos nuevamente, ¿no? Lo mismo en el otro, si te diste cuenta, originalmente tenías una resta, porque aquí tenías una resta, pero para que puedas racionalizar el denominador, o sea que no haya raíces en el denominador, tienes que multiplicar por el mismo binomio, pero en lugar de resta debe de ser suma. Esa es la razón. ¿Sale bien? Sí, gracias. Sí, gracias. Okay. Ahora bien, en el numerador, si se dan cuenta, pues también tengo una multiplicación. ¿Qué multiplicación tengo en el numerador? Pues sabemos que estoy multiplicando números racionales. Aquí es lo que me faltó agregar de concepto. Yo debo, además de eso, hacer la multiplicación de números racionales. ¿Por qué? Porque aquí hay un numerador que se multiplica por el numerador y un denominador que se multiplica por el denominador. Por eso es la multiplicación de números racionales. Pero en esa multiplicación tengo que aplicar la propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque este raíz de 3 multiplica al 1 y también multiplica la raíz de 3. Y porque este menos 1 multiplica al 1 y multiplica también a la raíz de 3. Lo mismo ocurre en el otro caso. Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 por 1, 1 por raíz de 3 y 1 por 1. O sea, va a ser exactamente lo mismo. Y entonces se van a dar cuenta que al hacer la propiedad distributiva, esta raíz de 3 por este 1 sigue siendo precisamente raíz de 3. Posteriormente, esta raíz de 3 por el menos raíz de 3, tenemos que agregar ahí que voy a utilizar también la ley de los signos. Ley de los signos. Y entonces, raíz de 3 por raíz de 3 es una raíz de 3 al cuadrado porque está multiplicada por sí mismo dos veces. Como son operaciones inversas, entonces se regresa al número original que es un 3 y que precisamente por ahí también me hace falta agregar el concepto de operación inversa. Por lo tanto, aquí me va a quedar un menos 3. Ya dijimos, leyes de los signos es menos. Y raíz de 3 por raíz de 3 son operaciones inversas. Solamente queda el número inicial, que es el 3, o sea, el radicando. Y luego, menos 1 por 1, pues solamente es ley de los signos. Aquí es un menos 1. Y luego, menos 1 por menos raíz de 3, también son leyes de los signos. Y me va a quedar un más... Ahí, un más raíz de 3. Eso se va a quedar en el numerador, precisamente por aplicar la propiedad distributiva. De la misma manera, raíz de 3 por raíz de 3 es un raíz de 3 multiplicado por sí mismo dos veces. Como son operaciones inversas, solamente me queda el radicando, que es el número inicial, y que necesito entender el concepto, ¿no? No es que se cancele, como algunos docentes por ahí dicen. Luego esta raíz de 3 por este 1 sigue siendo más raíz de 3, acuérdense que estoy aplicando también leyes de los signos. Más 1 por esta raíz de 3 por leyes de los signos es positivo y me queda un raíz de 3 y 1 por este 1 multiplicando los signos me va a quedar más 1. Dime. Ok, solamente se prendió el micrófono. Y entonces, primero lo que debo de aplicar ahora es una jerarquía de operaciones, porque primero hay que hacer las operaciones de una raya de fracción. Lo mismo acá, primero las del numerador y luego las del denominador. Y entonces me voy a dar cuenta que en el numerador reviso el concepto.
semejantes. Y por términos semejantes, fíjense cómo esta raíz de 3 es semejante con esta raíz de 3. Por lo tanto, si tengo una vez escrita la raíz de 3 y le sumo una vez la raíz de 3, como resultado, utilizando la ley de la suma, me da 2 veces el término semejante que se llama raíz de 3. Aquí es una, no está escrito el 1 porque quiere decir que una vez se suma. Aquí tampoco está escrito el 1 porque quiere decir que una vez se suma. Recuerden que ese es el concepto de multiplicación. Y eso me lleva entonces que, viendo el concepto de términos semejantes y obviamente aplicando la ley de la suma porque los dos son positivos, obtengo que la... Se me va a cerrar la aplicación. Sí, se va a cerrar. Me queda que la M2, disculpen, ahorita se va a cerrar y se va a perder lo que están viendo en pantalla. Ya se perdió. Déjenla, vuelvo a abrir. ¿Qué clase tienen después de la mía? Es la última, profe. Entonces voy a explayar un poquito para terminar el ejercicio y que les quede claro. Obviamente si hay alguien que se tiene que ir antes, pues puede irse, no pasa nada. Solamente pues termina de ver el video ya cuando lo suba a YouTube, ¿no? Para que no pierda la información. Y disculpen, si es un ejercicio muy largo. No me acordaba que fuera tan largo, pero pues está bien, ¿no? Es bueno que se den cuenta que no todo es de rápido y ya acabé, ¿no? Bueno, entonces se los vuelvo a compartir. Luego la pregunta típica que me hacen, ¿y esto nos lo va a preguntar en el examen? Pues sí, ¿no? O sea, es parte de lo que hemos estado viendo. Entonces, después de términos semejantes, habíamos dicho que es la ley de la suma. Y por lo mismo, entonces, obtengo que la M2 es 2 veces la raíz de 3 por lo que les acabo de explicar. Luego, estos dos también son términos semejantes. Como los dos son negativos, también se aplica la ley de la suma. Y eso quiere decir que me queda menos 4. Se conserva el mismo signo y se suman los números. Esa es la ley de la suma. Y en el denominador, si ustedes se dan cuenta, como son signos diferentes, lo que voy a aplicar va a ser la ley. Y por lo tanto, lo mismo con la pendiente 1. Y la pendiente 1 es, otra vez aquí unos semejantes. Como es una vez y una vez, utilizo ley de la suma, como ya lo había explicado. Y por lo tanto, me va a quedar un resultado similar al que habíamos hecho hace ratito. O sea, me va a quedar otra vez un 2 veces la raíz de 3. Que eso ya les había mencionado. Y de manera similar, tengo el 3 con el 1. Los dos al ser positivos, se aplica también la ley de la suma. Se deja el signo que predomina, que es el positivo. 3 más 1 es 4. Y aquí abajo la ley de la resta. Se deja el signo positivo, el cual no se escribe, ya lo saben. Y 3 menos 1, pues me queda un 2. Y si ustedes se dan cuenta, yo puedo aplicar algo que se denomina fracción parcial. ¿Por qué puedo aplicar fracción parcial? Pues por la única y sencilla razón que tengo un solo denominador. Y si aplico fracción parcial, de una vez voy a poder dividir y de una vez voy a poder aplicar ley de los signos. Fíjense, si yo tengo esta fracción parcial, no sé si se dan cuenta que el 2 se puede dividir con el 2. Y por lo tanto, como es la misma cantidad, me da por resultado 1. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Y obviamente al aplicar la ley de los signos, entonces me queda... Disculpen que se me haya vuelto a cerrar la aplicación. Siempre me ocurre. Ahora se ve bien bonito como quedó. Se los vuelvo a compartir para que lo tengan ahí visualmente. Y entonces habíamos dicho que se divide y que también aplicamos la ley de los signos. Entonces les vuelvo a repetir, esta fracción parcial me produce un 2 entre 2 que es 1 y el positivo entre el negativo pues me da negativo. Es decir entonces que la pendiente 2 es menos raíz de 3. Y al hacer esta otra fracción parcial, menos entre menos me da positivo, 4 entre 2 se puede repartir, me toca de 2,
y por lo tanto obtengo un más 2. Y ese es el valor de la pendiente final. Ahora bien, por acá, que no había estado haciendo la separación, por acá hago lo mismo. Dejen quitar esta situación. Por aquí hago lo mismo. Y entonces resulta que al hacer la fracción parcial, aquí tengo una fracción parcial donde este 2 entre 2 me da 1, porque es la misma cantidad. Y por lo tanto, la pendiente 1 es raíz de 3, aplicando también leyes de los signos. Y este 4 con este 2, puedo hacer también la división. Y por lo tanto, con leyes de los signos me queda un más 2. Y esas son las dos pendientes de la recta final y de la recta inicial. Díganme, ¿ya acabé? No. ¿Por qué no? Díganme primero el número de lista. 7, dime 7. Porque no puedo obtener la ecuación. La ecuación de la recta. Entonces, no he obtenido la ecuación de la recta. ¿Dijiste 7? Sí, profe, 7. Ok, va que va. Entonces, como todavía me falta obtener la ecuación de la recta, pues todavía me falta aplicar otro concepto. Y ese otro concepto precisamente se denomina forma, punto, pendiente. Porque acuérdense que me habían dado un punto desde el principio. Y el punto desde el principio era el punto que era el 2, menos 4. Y como es el 2 menos 4, pues ya no apliqué el concepto de lugar geométrico, sino ese punto de coordenadas menos 2,4 lo voy a utilizar para calcular la ecuación de la recta. 2 menos 4, 2 menos 4. Profesor, Dime. el punto es 2 menos 4. Sí, ya me di cuenta. ¿Qué número de lista tienes? 13. Ok, sale bien, Dios te pague. Entonces, gracias a la corrección de la imprecisión que tuve, obviamente me tienen que estar cuidando porque si no se queda mal grabado el video y obviamente ya no dio lo que esperábamos. Este es 2, menos 4. Y entonces al utilizar la forma punto pendiente, sabemos que la forma es la ordenada menos la ordenada del punto P es la pendiente 2 multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto P. Obviamente, para la otra pendiente, disculpen que ahora ya quede un poquito asimétrico, también si utilizo la forma punto pendiente con el punto P de coordenadas 2, menos 4, pues precisamente la forma va a ser una ordenada menos la ordenada de la P, solamente que ahora voy a utilizar la pendiente 1 que calculé multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto P. Eso ya me lo sé, ¿no? Entonces, disculpen que ahora quede aquí un poquito amontonado, pero ya se me acabó el espacio. Y por lo tanto, cuando yo hago la sustitución, me va a quedar una ordenada menos la ordenada del punto P, que dijimos que es un menos 4, igual a una pendiente, donde la pendiente se ve toda rara, pero así nos quedó, raíz de 3 más 2, que multiplica a la abscisa menos la abscisa del punto P, que es 2. Disculpen que me quede tan amontonado ahí. Y entonces, aquí obviamente voy a aplicar ley de los signos. Ya no voy a escribir toda la palabra porque si no va a estar muy choncha. Ley de los signos, y también voy a aplicar propiedad distributiva. También tengo que ver que los términos semejantes no se puede hacer la operación. Y por lo tanto, me queda un y más 4 igual con un raíz de 3 por x, acuérdense que estoy aplicando la propiedad distributiva, raíz de 3 por x, raíz de 3 por menos 2, por lo tanto por aquí obtengo un menos 2 raíz de 3, y luego este 2 por esta x, pues obviamente es un más 2x, y este 2 por este menos 2, pues es un menos 4. Obviamente tengo que realizar operaciones inversas. Recuerden que la operación inversa es porque necesito la forma general. Y si voy a realizar operación inversa, dime. La raíz es negativa. ¿La raíz de quién? De 3 es negativa.
¿Esta raíz? Ah, sí es cierto, esa raíz es negativa, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 22. 22, Dios te pague. Ya me estaba fijando más en el espacio que en sustituir adecuadamente. Entonces vamos a corregir esta raíz de 3 es negativa, porque si no obviamente me van a dar cosas que ni al caso. Entonces esto es una menos raíz de 3. Y entonces el y más 4 está bien, pero aquí necesitamos corregir, no es raíz de 3, ahí, debe de ser un menos raíz de 3, y luego debe ser un más 2 raíz de 3, porque este menos por este menos me da positivo, y las otras también, 2x y menos 4. Y entonces ahora sí, por operaciones inversas, dejando que la x sea positiva, me va a quedar un raíz de 3x, todo lo estoy mandando para el lado izquierdo, luego este más 2 me va a generar un menos 2x, y entonces ya me equivoqué, porque el raíz de 3 es más chico que el 2 en el derecho, y por lo tanto, además de operación inversa, también voy a utilizar la propiedad reflexiva, y por lo cual primero voy a escribir al 2x, que es mayor que el menos raíz de 3x. Insisto, todo está en el miembro derecho, pero por propiedad reflexiva lo estoy escribiendo en el miembro izquierdo. Eso ya lo había explicado anteriormente. Luego me va a quedar un menos y. Recuerden que este y lo voy a mandar al miembro derecho, pero lo escribo en el miembro izquierdo por propiedad reflexiva. Y por último, este más 4, por operación inversa me queda un menos 4. Como los dos son iguales, utilizo la ley de la suma, y entonces me va a quedar un menos 8, que voy a escribir en el miembro izquierdo, y eso va a ser igual a 0. Aquí agregamos, me falta otro concepto, va a quedar un poquito amontonado, que se denomina ley de la suma, porque los dos fueron negativos. Este más 4 da menos 4, y por eso al ser iguales los signos, se suma el 4 con el 4 que me da 8, y se mantiene el signo negativo, y ya quedó. Y eso sería el resultado de la primera ecuación. ¿Alguna duda antes de cerrar la clase? Ok, sale bien. Entonces, por favor, ustedes hagan esta última. ¿Saben qué? Una duda. Dime, ¿Dónde queda el 2 raíz de 3? ¿dónde queda el 2 raíz de 3? Ah, me lo comí. Cierto, tienes razón. Entonces, ¿qué número de lista tienes? 12. Ok, 12. 12. Déjenme con el 12. 12. Tienes razón, me estoy comiendo ahí un término y no se vale que me lo esté comiendo. Entonces vamos a agregarlo. Me clavé solamente con el 4 y con el 4, pero se me entró. Ahí, ya está, lo borré. Este 4. Me quedé con este 4 y este 4 que les expliqué porque me da menos 8. Pero tiene razón su compañera. ¿Dónde quedó este 2 raíz de 3? Pues sigue ahí estando, ¿no? Solamente que estaba en el miembro derecho, lo voy a escribir en el miembro izquierdo por la propiedad reflexiva. Por lo tanto sigue siendo más 2 raíz de 3, porque está en el miembro derecho y solamente por propiedad reflexiva lo escribí en el miembro izquierdo. Y ahora sí, ya está la ecuación de la recta, que es una recta. Me hace falta la otra recta. ¿De dónde voy a obtener la otra recta? Pues la otra recta la voy a obtener utilizando la forma punto pendiente, pero con este punto y ahora está pendiente. Acuérdense que hace rato utilicé la pendiente 2, por eso me decía su compañera que me faltaba el menos, y utilicé el punto. Entonces van a hacer exactamente lo mismo. Disculpen el amontono, no, ya no me daba espacio, ya no tenía más lienzo. Este problema fue muy robusto, tuvo muchas consideraciones conceptuales, pero pues logramos llegar en poquito más de tiempo de clase, llegar al resultado. Entonces, insisto, les falta con este mismo punto, esta misma pendiente, y utilizando la forma punto pendiente, hacer todo lo que hice por acá para poder llegar a la ecuación de la recta. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces dejamos de